Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró que es víctima de un linchamiento político descarado. Esto en medio de su comparecencia ante una comisión legislativa que determinará si se le retira el fuero presidencial por presunta beligerancia política. Tenemos reporte. En Brasil, un panel de la Corte Suprema, por mayoría, aprobó llevar a cabo un juicio contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El proceso se produce a causa de los intentos de buscar apoyo de Donald Trump para detener procesos penales en contra de su padre en el caso del complot golpista. En Chile, a solo 2 días de las presidenciales, la economía se dibuja como la principal preocupación de los ciudadanos. Muchos consideran que la gestión de Gabriel Boric no fue suficiente para resolver el alto costo de la vida y el lento crecimiento. Tenemos ampliación desde Santiago. Damos inicio en Costa Rica, donde el presidente Rodrigo Chávez aseguró que está siendo víctima de lo que llamó un linchamiento político descarado. Esto durante su comparecencia ante una comisión legislativa que analiza si le retira o no la inmunidad por presunta beligerancia política. Esta es la segunda vez que Chávez, de 64 años, enfrenta un proceso similar, pues ya en septiembre el Congreso rechazó quitarle la inmunidad para que fuese juzgado por presunta corrupción. Cindy Regidor, corresponsal de France 24 en San José, nos amplió los detalles. El presidente Rodrigo Chávez compareció ante la Asamblea Legislativa como parte de la segunda solicitud que ocurre este año para levantar su inmunidad. La comparecencia es parte de un proceso legislativo para decidir si el mandatario pierde la inmunidad para enfrentar 15 denuncias por beligerancia política. La petición de levantamiento de fuero es del Tribunal Supremo de Elecciones y las denuncias han sido presentadas por diversas personas que señalan a Chávez por referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales, lo cual es prohibido. El oficialismo cuestiona que el Tribunal de Elecciones pueda pedir este desafuero. Tras unos 50 minutos de comparecencia junto a su abogado, el mandatario abandonó la asamblea sin dar espacio a preguntas de los legisladores. También descalificó el proceso tildándolo de linchamiento y criticó a magistrados del Tribunal Electoral y a varios diputados. En las afueras, un grupo de ciudadanos manifestó su apoyo a Chávez, quien goza de la aprobación de más de la mitad de la población según las encuestas. Es la primera vez que se solicita retirar la inmunidad a un presidente en ejercicio en 2 ocasiones y ocurre en medio de la campaña electoral cuyos comicios están programados para febrero de 2026. Según recientes encuestas, la intención de voto la encabeza la candidata del oficialismo, pero los indecisos son la mayoría con un 55%. Para levantar el fuero del presidente se requieren 38 votos. En septiembre pasado, por el caso penal contra Chávez, no se alcanzaron los votos requeridos. Vamos ahora hasta Brasil para hablar del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Un panel de la Corte Suprema del país formó mayoría este viernes para llevarlo a juicio por sus intentos de conseguir el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener los procesos judiciales contra su padre. Hechos que se dieron en el marco de la causa contra Jair Bolsonaro y otros cómplices por golpismo. La economía es un tema central para millones de chilenos y chilenas de cara a las elecciones del domingo. El alto costo de la vida, las marcadas divisiones sociales y el lento crecimiento preocupan a los votantes. Muchos consideran que la gestión del presidente Gabriel Boric no logró resolver estos temas, pese a las promesas de lograr una sociedad más igualitaria y con mayores posibilidades. Desde Santiago, la capital chilena, nuestro enviado especial Martín Gripo nos amplía. La economía de los chilenos llega a las elecciones de este 16 de noviembre presionada por el alto costo de vida, lo que mantiene preocupada a la ciudadanía y algo decepcionada. El gobierno del presidente Gabriel Boric no logró achicar las brechas en un país altamente desigual, pese a que esta fue una de las promesas de su campaña en 2021. Este gobierno recibió el país con una inflación muy alta que se ha logrado bajar a niveles más aceptables.
pero aún así está duro. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, octubre de este año la inflación del país fue del 3,4% interanual, aunque muy por debajo de algunos de sus vecinos como Argentina y Bolivia. El aumento de los precios en categorías esenciales como alimentos presiona el bolsillo. Se ha sentido un poco la inflación que vivimos post pandemia, pero siento que el último tiempo se ha ido regularizando y estabilizando. Durante el gobierno de Boric, el salario mínimo aumentó un 54%, pasando de $370 en 2022 hasta llegar a los $571 proyectados según la ley a enero de 2026. Sin embargo, según la más reciente encuesta del presupuesto familiar del Instituto Nacional de Estadística, un hogar promedio necesita alrededor de $1.500 al mes para intentar cubrir los gastos, 3 veces más que el salario mínimo. Esperamos un cambio de gobierno que sea más, que traiga más inversión extranjera al país. Necesitamos que nosotros nos metamos en todo lo que es tecnología y el producto final de Chile sacarlo de acá. No llevar el cobre a China y traer cobre procesado. El lento crecimiento económico es otro de los puntos de preocupación. La nación andina y austral está muy lejos del crecimiento registrado en la década de 1990, cuando según el Fondo Monetario Internacional crecía a un ritmo promedio del 6,2% anual, destacando en la región. Sin embargo, el Banco Mundial señala que el crecimiento económico y la productividad se han desacelerado en los últimos años. Esto se refleja en los números tanto del FMI como del Banco Central chileno, que proyectan cerrar el año con un crecimiento del 2,5%. En Washington, las ramificaciones e impacto político de la trama Epstein podrían desencadenar una crisis para la administración Trump, mientras en la Cámara de Representantes se tramita una petición para desclasificar miles de archivos del financista y delincuente sexual. Trump ordenó este viernes a la fiscal general Pam Bondi iniciar investigaciones sobre los nexos de Epstein con el expresidente Bill Clinton y donantes del Partido Demócrata. Medios estadounidenses también reportaron una campaña de presión sobre 2 legisladoras republicanas que respaldan la iniciativa de difundir todos los materiales del caso. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El terremoto Epstein, los 20.000 documentos difundidos hace días por los demócratas en el Congreso apuntan a que el financista y delincuente sexual mantuvo vínculos y amistades con personalidades adineradas o influyentes, periodistas, empresarios, académicos y figuras políticas. Según se desprende del material publicado, Epstein seguía de cerca el ascenso político de Trump. Daba consejos a Steve Bannon, entonces asesor del republicano, sobre contactos con líderes europeos, y consultaba a Michael Wolff, autor del libro sobre su primer mandato, sobre qué debería responder Trump en caso de que le preguntaran sobre la amistad entre ambos. Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser? Creo que deberías dejar que se ahorque solo. Puedes ahorcarlo de una manera que potencialmente genere un beneficio positivo para ti. O si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda contigo. Según una encuesta de Reuters, solo 4 de 10 republicanos aprueban el manejo de Trump de los archivos de Epstein. La petición para desclasificar todos los archivos obtuvo la firma número 218 de la demócrata Adelita Grijalva. La iniciativa es respaldada por 3 republicanas, Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene. Medios estadounidenses reportan una campaña de presión contra 2 de ellas. CNN reportó que la Casa Blanca contactó a Boebert y The Hill afirmó que Trump llamó a Mace para pedirle que retire su apoyo a la propuesta. Trump, por su parte, pidió a la fiscal Pam Bondi indagar en los vínculos de Epstein con Bill Clinton y donantes del Partido Demócrata. Pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman y muchas otras personas. Bank of America y Bank of New York Mellon pidieron a un juez federal desechar demandas que les acusan de proporcionar servicios bancarios a Epstein, ignorando su conducta criminal. También alegan que las entidades debieron reportar actividad sospechosa con el Departamento del Tesoro y les acusan de valorar más los beneficios que la protección a las víctimas. En la ciudad brasileña de Belém está terminando la primera de 2 semanas de negociaciones de la COP30. Por ahora no ha habido muchos avances en los temas más álgidos. Una de las discusiones más fuertes es cómo abandonar gradualmente el petróleo y el gas y el carbón. Ese es un compromiso que pactaron los países hace 2 años en la COP28, pero desde entonces no se ha desarrollado más la promesa. Nuestra enviada especial, María Clara Calle, tiene los detalles. Le tomamos el pulso a uno de los puntos más difíciles, el petróleo, el gas y el carbón.
Aquí en la COP30 se discute cómo hacer la transición justa a un modelo más saludable y equitativo. Y dentro de esos puntos está el abandono progresivo de los fósiles. 3 personas que han estado en las negociaciones en salas como estas nos contaron que las islas del Pacífico promueven que se incluya la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en los principios para mantener vivo el límite del 1,5 grados Celsius y recordar las obligaciones legales que tienen los estados para proteger el planeta. Pero países petroleros se oponen y atacan a la ciencia. Mientras que el G77, que reúne a más de 130 países, la mayoría de ellos en desarrollo, dijo abiertamente que no había tenido tiempo de leer los documentos, aunque en realidad es porque permanece la división, pues hay posturas tan disímiles como Bolivia, que se opone a los fósiles, hasta China, el mayor productor de carbón. Por su parte, la Unión Europea intenta no hablar mucho, evitando ser la nueva antagonista ante la ausencia de Estados Unidos en la mesa. Y varios latinos se rehúsan a dialogar cómo abandonar los fósiles, pues la mayoría de su energía depende del petróleo y el gas, como es el caso de Ecuador y Argentina. La excepción es Colombia, que promueve una declaración de abandono de combustibles fósiles. Y aunque no tiene un vínculo legal, sí puede tener un peso político por si el consenso no se logra. Mientras que Brasil, a través de la presidencia de la COP, pone el pie en el acelerador. Ya agendó una nueva reunión para esta noche sobre este tema, intentando lograr avances, aunque con la división del G77 más China, esto es improbable. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.